Buenos días a todos, mi nombre es Álvaro Villalba, soy el director comercial de Projar y bienvenidos a la presentación que voy a hacer sobre soluciones hidropónicas para el cultivo del arándano. En primer lugar, quiero explicaros cómo va a ser un poco la estructura de la presentación. Voy a hacer una primera parte que voy a explicar cómo es Projar, una segunda parte que explicaré lo que es el arándano a nivel mundial. Una tercera parte que será las soluciones hidropónicas, que es lo que propone Projar para el tema del arándano en hidropónico. Y una última parte que será mi experiencia personal a nivel internacional en el arándano, en el mundo del arándano. También haré al final de todo una pequeña introducción de lo que son las berries en hidropónico, en la que hablaré algo de fresa, frambuesa y mora. Projar es una empresa que tiene más de 35 años como proveedor hortofrutícola a nivel global, con más de 15 años de experiencia en cultivos hidropónicos, y esa experiencia en cultivos hidropónicos es la que hemos llevado al mundo de los berries. Empezó hace, pues como comento, hace 15 años, más de 15 años, en tema de hortícolas, tomate, pimiento, otro tipo de productos ornamental, y esa experiencia es la que nos ha permitido desarrollar el cultivo del arándano. Bueno, es una empresa que tiene más de 3.000 clientes a nivel mundial. Como podéis ver en la presentación, en la diapositiva, estamos presentes en toda América, prácticamente en toda América. Estamos presentes en Europa, África y Asia. Es una empresa que mueve más de 3.500 contenedores por año. En cuanto a la evolución de las ventas, como podéis ver, Projar ha tenido una evolución de ventas, un crecimiento bastante importante. En 2015 estamos en 19 millones de euros, en 2016 a 26, y hasta 2019 que acabamos con 50 millones de euros. Es una empresa que es una compañía que tiene fabricación propia, ¿vale? Y ahora os explicaré los diferentes sitios donde Projar está fabricando. Tiene una fábrica en España donde hacemos todos los sustratos a la carta, con diferentes tipos de embalaje, con SA, con Maxibala, y ahí es donde se fabrica el famoso Sustraberry. Aparte tiene fábricas en India y Sri Lanka, que es para 100% coco, y es para formato 100% coco. En total, entre España y Sri Lanka, estamos hablando de que Projar procesa más de 630.000 metros cúbicos cada año. Es una cifra bastante importante. La fábrica Almería, como os he comentado, es una fábrica que está con 150.000 metros cúbicos de capacidad. Es una fábrica que está en el puerto de Almería, por lo tanto nos da una competitividad a nivel servicio, a nivel logístico y precio en cualquier país del mundo. El hecho es de las pocas fábricas de sustratos que están en el mismo puerto, dentro del puerto. En India y en Sri Lanka tenemos diferentes fábricas y básicamente es para materias primas y para productos 100% coco, como son los Growback y los Easy Plant. Una de las cosas más importantes y en las que más dinero invertimos es el control de calidad. Estamos hablando que el coco son materiales naturales y por lo tanto tenemos que invertir mucho dinero en el control de calidad para que el producto sea homogéneo durante todo el año y que el cultivador y que el productor siempre reciba el mismo tipo de producto. Es uno de las partes más importantes de nuestra fabricación.
Ahora paso al arándano a nivel mundial. Os explico un poco cómo está o cómo veo yo el arándano a nivel mundial. Por supuesto, con datos bastante contrastados y datos súper cambiantes porque está habiendo cambios a nivel mundial bastante importantes y sobre todo bastante rápido. Pero bueno, quiero daros un poco una idea de cómo se está viendo el mundo del arándano. En cuanto a superficie y producción global, aquí en esta diapositiva he puesto un mapa mundi para que veamos los principales actores a nivel mundial del arándano. La referencia es el IVO 2019, está actualizada en 2019. Vemos en América cómo Estados Unidos es el principal productor y es el productor y consumidor de arándano a nivel mundial. Tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos, con 50.000 toneladas, pero luego hay actores como Chile y Argentina que llevan mucho tiempo ya produciendo, sobre todo Chile produciendo arándano y que era un actor importante. Y luego Chile está bastante estable con crecimientos, cambiando variedades, pero relativamente estable. Y luego tenemos a Perú y México, que son dos actores que han surgido en los últimos 5 o 6 años y que han tenido un crecimiento exponencial. Tanto Perú como México para abastecer al mercado americano y luego también algo a Europa en una ventanas muy concretas y para Asia también. Si nos vamos a Europa, tenemos Polonia, es un productor para la ventana de verano, España y Portugal, productores muy importantes para Europa, y luego Marruecos, que ha crecido mucho también en los últimos años como suministrador también para Europa de producto fresco. A su vez tenemos Sudáfrica, que entra en contrastación con fruta de calidad y sobre todo pues, en una ventana muy interesante para Europa. Por otra parte tenemos China, que ha crecido exponencial en los últimos 2 o 3 años, eso de 55.000 hectáreas habrá que corroborarlo, entiendo que lo ha corroborado, pero me llama un poco la atención que tenga tantas hectáreas en los últimos China. Y luego Australia, pues bueno, para producción local y un poco para exportar a Asia, pero bueno, son 1.500 hectáreas. ¿Dónde están creciendo más las plantaciones? Bueno, esta diapositiva, como podéis ver, Estados Unidos tiene un crecimiento importante, China un crecimiento exponencial, aunque los rendimientos por hectárea son muy bajos. Chile relativamente estable, Canadá relativamente estable y como podéis ver, Perú, Polonia, México con crecimientos exponenciales, España con crecimiento en los últimos años, pero el año pasado y bastante estable. Pero básicamente los tres países que están creciendo mucho son Perú, México y Marruecos. También, por supuesto, algo en Sudáfrica un poco más lento, pero también hay crecimiento en Sudáfrica. El consumo por región es una diapositiva bastante interesante. De hecho, yo me encuentro cuando voy viajando con la gente que voy hablando, oye, ¿va a haber mercado para el arándano, para todo lo que se está produciendo? Pues hombre, desde mi punto de vista sí hay mercado, sobre todo esta diapositiva nos lo indica. Tenemos en Norteamérica un consumo de 446.000 toneladas y fijaros el consumo que hay en Europa y el consumo que hay en Asia-Pacífico. En el momento que Europa y Asia-Pacífico intente, quizás no igualarse, pero intente acercarse al consumo de Norteamérica, pues habrá una demanda de arándano mundial muy importante. Lo que hay que hacer es que Europa y Asia, y eso no es solo trabajo nuestro, no solo trabajo de la industria productora, sino también a nivel supermercado, a nivel de cadenas de suministro, es que Europa y Asia
mucho a nivel de marketing, que Europa y Asia se acerquen al consumo que tiene Estados Unidos. Esa sería un poco la clave para que se iguale ese consumo a nivel mundial en todos los países. Quiero explicaros, bueno, aquí hemos hablado un poco del arándano a nivel mundial, de Projar, pero ¿cuál es el papel de Projar en el mundo del arándano? O sea, ¿qué puede dar Projar para desarrollar este sistema de este arándano a nivel mundial? Bueno, Projar me atrevería a decir que es la única empresa a nivel mundial que da el paquete completo de forma competitiva para la solución completa para el cultivo del arándano. Tenemos tres paquetes, está el cultivo sin suelo, el cultivo en suelo y los viveros. Entonces, Projar para cada sistema de cultivo da una solución, la mejor solución. Para el cultivo en suelo, pues bueno, da el blend blueberry, que es la turba para añadir en el suelo. Para el cultivo sin suelo, aquí tenemos multitud de diferentes soluciones, desde las bases elevadoras, tanto el Easy Planter como las macetas, los discos antihierba, el sustrato Sustraberry, el ground cover, las mallas de sombreo. Para la fresa tenemos los grow bag, las canal hidropónico. Para frambuesa tenemos la maceta, los sustratos especiales para frambuesa, los Easy Planter, mora idem, tenemos las macetas especial mora. Y luego para la parte de viveros tenemos pues las macetas de 1 litro, las bandejas de propagación y los sustratos especiales para semillero, ¿vale? Para vivero, perdón. Por lo tanto, quiero comentaros que Projar es una empresa que da asesoramiento tanto para los proyectos como asesoramiento técnico, como te da la solución de cómo tienes que hacer el proyecto y luego capacidad de suministro y logística. Eso es muy importante. Si nos metemos en el cultivo hidropónico, bueno, voy a explicaros un poco cuáles son las diferentes soluciones. Vamos a entrarnos más en el cultivo del arándano y mi experiencia con este cultivo. Bueno, llevamos más de 8 años trabajando junto a los productores de arándano a nivel global. Tenemos experiencia en Estados Unidos, en Chile, Perú, México, en América, con diferentes cultivos, diferentes variedades. Tenemos experiencia en lo que es Europa, o para el mercado europeo en España, Marruecos, Sudáfrica, Portugal, luego Serbia, Rumanía, Francia. Luego tenemos experiencia también en cultivos en Kenia, en China, proyectos bastante importantes. Lo que quiero comentaros es que tenemos con diferentes variedades, con diferentes climas y diferentes formas de cultivar. En cuanto a variedades, pues lo veo también importante tener experiencia con variedades de climas fríos, como puede ser una Duke, con climas más templados, como puede ser una Star, una Snow Chaser, variedades muy productivas y ya contrastadas, como puede ser una Kirra, una Arana, variedades como Stella Blue, Cielo, Legacy, variedades con unas características organolépticas de lo mejor que hay en el mercado, como puede ser una Rocío, variedades australianas como Bonita, Vela, Julieta o incluso una Eureka, públicas y muy productivas como una Biloxi. Luego variedades de nuevo con mucho futuro y nuevas, como puede ser una Madera, una Atlas,
Júpiter, Malibú, Manila. Tenemos experiencia con diferentes tipos de variedades y esto es importante porque cada variedad funciona con unas densidades diferentes, con unos sustratos diferentes, con unos volúmenes de sustrato diferentes, entonces hay que tener experiencia en todas las variedades. La pregunta es, bueno, ¿qué os estaréis haciendo? ¿Por qué cultivar fuera del suelo? Pues desde Projar lo que hemos contribuido es que al arándano se puede cultivar en diferentes partes del mundo. El arándano, como bien sabéis, es un cultivo que, bueno, pues que tiene un sistema radicular, unas necesidades de suelo muy particulares y bueno, pues cultivar en fuera de suelo lo que nos permite es cultivar en zonas donde antes era imposible cultivar arándano. Estamos hablando de zonas, por ejemplo, como Agadir, en ciertas zonas de Sudáfrica, en ciertas zonas de México, de China, donde antes, debido a las características de sustrato que requiere, de suelo que requiere el arándano, antes era imposible cultivar y ahora se está cultivando. Igual que en un principio pues tenemos las variedades de Northern Hairbush de frío y luego llegaron ya las variedades que no necesitaban horas frío con bajas horas es frío, pues igual ha pasado en el suelo. Bueno, lo que te permite el hidropónico es un cultivo totalmente independiente del suelo, no dependes en nada del suelo, le das un drenaje óptimo a la planta, porque le das las condiciones óptimas para su desarrollo, aumenta la producción por unidad de superficie, porque plantas más el hidropónico te permite meter más plantas por hectárea y tienes un mejor desarrollo de la planta, mejor desarrollo inicial de la planta, por supuesto. Esas son las 4 bases por las cuales el hidropónico es interesante hacerlo en muchas áreas, en muchas partes del mundo. Aquí quiero haceros una comparación de rendimiento de producción tanto en suelo como en fuera de suelo, como en hidropónico. Esto, por supuesto, depende mucho del tipo de variedad, de la zona donde se vaya a cultivar, de la forma de cultivar, pero bueno, habrá zonas, por ejemplo, súper productivas como Perú, que estas gráficas las sobrepasarán, por supuesto. Zonas, por ejemplo, como Marruecos, que en ciertas zonas es más complicado producir, pues será complicado llegar a estas cifras. Pero bueno, básicamente lo que está claro es que el arándano, el cultivo en hidropónico en ciertas zonas, podríamos tener en torno entre unos 5 o 10.000 kilos más por hectárea en los diferentes años. Es un crecimiento, un volumen bastante importante que justifica, por supuesto, la inversión inicial que tiene el cultivo hidropónico. Comparación de la densidad de plantación. Como os he comentado, se aumenta la densidad de plantación y por tanto aumentamos los kilos o las toneladas por hectárea. Aquí quiero explicaros un poco, tanto en Perú el cultivo sin suelo estaríamos hablando entre 5.500 a 9.000 plantas por hectárea y el cultivo en suelo entre 3.000 y 4.000 plantas, 3.500 a 4.000 plantas hasta 6.000 plantas por hectárea. En Chile, estaríamos hablando entre 5 o 7.000 plantas por hectárea en cultivos sin suelo y el cultivo en suelo entre 3.500 y 4.500 plantas. México, el cultivo sin suelo estará entre 5.500 y 9.000 plantas y el cultivo en suelo es difícil ver en México cultivo en suelo, pero bueno, sí, estaría más o menos entre unas 3.500 y 4.000 plantas. En Marruecos depende de la zona, pero en el sur de Marruecos, zona de Agadir, nos vamos a 4.000, 6.000 plantas por hectárea en hidropónico, mientras que en suelo nos tenemos que ir a la parte
norte, porque en Agadir prácticamente no hay cultivo del suelo, debido a los suelos, y en la zona norte estaríamos entre 2.500 y 3.500 plantas por hectárea. Claves para el éxito del cultivo. Esta parte la veo, es bastante interesante porque hay diferentes puntos por los que el cultivo puede ser un éxito. Una es la tecnología de cultivo, otra es el material vegetal y, por supuesto, el manejo agronómico. Dentro de la tecnología de cultivo, pues bueno, tenemos el sustrato, tenemos los agrotextiles, tenemos la maceta o el easy planter y tenemos los sistemas de fertilización. Con estos 4 factores podemos hacer que el cultivo, dentro de la tecnología de cultivo, sea un éxito. Necesitamos un buen sustrato, necesitamos que haya agrotextiles para eliminar las malas hierbas, necesitamos una buena maceta, un buen easy planter y un sistema de fertilización es primordial, ¿vale? Para tener homogeneidad en todo el cultivo. En cuanto al manejo agronómico, bueno, pues si hablamos de riego, pues en 25 litros recomiendo entre 2 y 4 goteros por planta. Si nos vamos a maceta de 40 litros, pues si planta de 40 litros, tenemos que irnos a 3-4 goteros. Conductividad y pH estaríamos, recomiendo que la conductividad, excepto en ciertos momentos muy puntuales, no suba de 1 milisiemens por centímetro y el pH que esté entre 4,5 y 5,2. Pero, por supuesto, habrá técnicos que recomienden que en momentos muy puntuales se pueda subir la conductividad buscando ciertas respuestas de la planta en el momento de floración, en el momento de que la planta tenga fruto, pues puedes jugar un poco con la conductividad. La fertilización es muy importante, trabajar con un plan de fertilización bueno para el arándano. Y luego el apoyo en tutorado es muy importante, sobre todo para encontrar para promover buenas producciones en la planta y sobre todo en la ventana de producción que te pide el mercado, ¿vale? Es muy importante que las plantas lleguen sanas desde el vivero, porque cuando tú empiezas una plantación con una buena planta, se nota que el cultivo se desarrolla mucho mejor. Importante también la aclimatación de la planta. Daros cuenta que en el vivero las plantas están en condiciones óptimas y cuando llegan a las zonas de cultivo, muchas zonas con altas temperaturas, muchas zonas que sin malla de sombrero, pues la planta sufre un poco, por lo tanto hay que intentar aclimatarla. Soluciones hidropónicas. Aquí voy a entrar un poco en qué productos o qué soluciones da Projar para el cultivo hidropónico. En el portfolio de Projar tenemos diferentes productos dependiendo a qué segmento, a qué tipo de estado de la planta vamos a ir. Cuando es propagación arándano, cuando es en la zona de vivero, pues tenemos los diferentes sustratos, como pueden ser los Proverse Arándano Premium, Proverse Arándano Precision, en función de la zona de cultivo y en función del volumen de sustrato que se vayan a utilizar. Las bandejas de propagación, diferentes, pues bueno, si son de 480 alveolos o si son de 84, los diferentes tipos de bandejas en función de los estadios de la planta y que vayamos a utilizar. Por supuesto, las macetas de 1 litro para poder transportar mejor también la planta. En el cultivo sin suelo, pues bueno, tenemos los Sustraberry, los diferentes tipos de Sustraberry en función de si quieren más drenaje, menos drenaje. Las macetas, las Berrypot, la Berrypot Train, que es el nuevo sistema de maceta. Los discos antihierbas que producen
te ayudan a controlar las malezas y también a disminuir la evapotranspiración de la planta. Los Air Plus para la maceta y los Air Root que están indicados para los Easy Planter. Luego, accesorios como los Berry Clip para el sistema de riego, los Berry Stick también para el sistema de riego, los Easy Planter. Y luego, por otra parte, tenemos para el cultivo en suelo los Blend 040, que es para añadir en el suelo para mejorar, es como una enmienda en el suelo para mejorar las características de ciertos suelos. Es muy importante en los sustratos que haya homogeneidad. Estamos hablando que un sustrato en una maceta, el volumen de sustrato es muy bajo, entre 25 y 40 litros, y por lo tanto tenemos que tener homogeneidad en todas las plantas de nuestro proyecto. Una porosidad, el sustrato nos da una porosidad óptima para el cultivo del arándano, nos da un pH y una conductividad óptimas, aunque el pH y la conductividad podemos variarla con el sistema de fertilización, pero sí que es verdad que es bueno empezar con un pH y una conductividad idóneas. Nuestros sustratos están hechos a base de turba, coco y perlita. Tenemos las 3 materias primas, garantizamos una durabilidad de 8 años, al menos 8 años, una baja compactación y es muy importante el tipo de materias primas que añadimos. Tanto la turba, que es block beet, como el coco, es un coco especial para el cultivo del arándano, son materias primas que están indicadas para este tipo de cultivo, no son cualquier materia prima. En sustratos de propagación, pues bueno, como os he comentado, tenemos los Proberry Arándano Premium y los Proberry Arándano, que varían en función de las necesidades que tenga el vivero, ¿vale? Tanto para volumen de sustrato como para fertilización. En las macetas quería comentar, bueno, son macetas que están fabricadas en polietileno, son muy flexibles, tienen un drenaje óptimo, están elevadas del suelo, permiten meter la tubería por debajo de riego por debajo de la maceta y los tenemos en diferentes colores, tanto negro como terracota como blanca. ¿Por qué diferentes colores? Bueno, pues en función de la zona de cultivo donde vayamos a dar, os recomendaría los diferentes colores. Negro para zonas más frías o para zonas donde el sol no va a dar directamente en la maceta, y terracota ya para otras zonas donde los climas son más cálidos. En cuanto a macetas de propagación, tenemos las Proberry, que son macetas de 1 litro y fabricadas en poliestireno. Luego, a nivel de accesorios, bueno, los Air Plus para mejorar el drenaje, los discos protectores, que son fabricados 100% de coco con látex y que producen, como os he comentado antes, disminuyen el crecimiento de malezas y la evapotranspiración. Las soluciones y planters es bolsas de coco, de 100% coco, en el que añadimos un sustrato muy drenante y muy estable. El plástico lo garantizamos al menos 5 años y sobre todo es la estabilidad física que da este cultivo, este sustrato. El Easy Planter tiene que ir acompañado de unos accesorios para el Easy Planter, que son los Air Root. Los Air Root para mejorar el sistema de drenaje. Como podéis ver, la bolsa, el Easy Planter, tiene un sistema de drenaje no tan bueno como la maceta y por lo tanto para mejorar ese sistema de drenaje desarrollamos los Air Root Easy y los Air Root 360. En función del tipo de Easy Planter, pues recomendamos uno u otro, con resistencia a más de 60 kilos y una altura de unos 6 centímetros desde el suelo. Estos, además de mejorar el drenaje, lo que hacen también es una poda radicular, ya que entra la luz en la parte de abajo de la maceta del Easy Planter.
Experiencia internacional. Aquí voy a explicaros a nivel de mi experiencia a nivel profesional, a nivel internacional, con los diferentes cultivos, las diferentes países, diferentes formas de cultivo que me he ido encontrando. Bueno, esto es un cultivo en Perú, en maceta, con maceta de marrón terracota, porque la radiación es bastante elevada y la maceta de terracota hace que el sustrato se caliente menos, en torno a unos 2-3 grados menos que en cuanto a una negra. Bueno, como podéis ver, el sistema de riego va por encima, la maceta está puesta directamente en el ground cover y bueno, pues como podéis ver, el estado de las plantas es excepcional. Estos son los resultados que se puede tener con maceta de 25 litros. Como podéis ver, esto es una variedad Biloxi y los rendimientos pueden llegar a ser altísimos. En pequeño se ve el sistema radicular pues espero que lo podáis diferenciar, el sistema radicular del cultivo maceta en una planta de un año. El sistema radicular en el Sustaberry, la planta coloniza la maceta completa antes de, en torno a unos 7 u 8 meses, la planta ha colonizado totalmente la maceta. Eso es porque es un sustrato óptimo para el arándano. Luego está la otra opción, que es el Easy Planter. Esto es otra plantación también en Perú, el Easy Planter, es un sustrato 100% coco en bolsa con el Airroot. Bueno, pues es una opción diferente. Sí que es verdad que la planta tarda un poco más en establecerse, pero bueno, es una opción algo más económica y que da también muy buenos resultados. Esto es una plantación en Marruecos, en maceta de 25 litros, perdón, y aquí estamos hablando de 23 toneladas el segundo año. Es bastante interesante. Otra variedades de Marruecos con estas plantaciones en 40 litros, esto también es el segundo año. Luego, este es el primer año, estamos hablando de variedades extra tempranas, el primer año con Sustraberry y maceta de 40 litros. Otro proyecto de los primeros que se hicieron en Marruecos con maceta de 40 litros, con una densidad relativamente, bueno, una densidad en torno a 4.500, 5.000 plantas por hectárea. Y bueno, pues como podéis ver, el establecimiento a los 10-15 días, aquí no se aprecia en la foto, pero a los 10-15 días del trasplante, la planta había emitido ya bastante un sistema radicular que salía del cepellón del vivero. En Sudáfrica, bueno, esto es un proyecto de Easy Planter con Airroot. Bueno, como podéis ver, debido a las altas temperaturas y el calor, pues se utilizan tuberías de riego blancas para disminuir la temperatura del agua. La otra opción es meter la tubería debajo del Easy Planter y con el microtubo llegar hasta arriba. O el Berry Stick, que te permite poner el Easy Planter en la tubería dentro, o sea, cerca de la planta. Es un proyecto bastante interesante en Sudáfrica. Este es el proyecto visto desde arriba. En México, bueno, pues tenemos también bastantes proyectos con diferentes variedades, con diferentes densidades, diferentes tipos de sustrato. Aquí es un proyecto en maceta en el que, como veis, la tubería va por debajo de la maceta. Aquí es un proyecto en Easy Planter, en el que la tubería va por encima,
diferentes densidades. Este es un vivero con Sustraberry y en maceta, ¿vale? Como veis, la planta muy homogénea. Aquí podéis ver cómo está el sistema radicular, cómo crecen las plantas en Sustraberry. Sustraberry, daros cuenta que da la conductividad, la porosidad y el pH óptimo para el crecimiento de la planta. Otro de los proyectos más importantes en México, más recientes, con Easy Planter. Como podéis ver, os comento otro proyecto con diferentes densidades y diferentes variedades. Estos son Easy Planter 100% coco. Indispensable cuando trabajamos con los Easy Planter, el trabajar con los airroot para mejorar tanto el drenaje como la aireación como la poda radicular. Cuando se utiliza la opción bolsa Easy Planter, recomiendo al 100% utilizar el airroot. Otro proyecto de México en maceta, y aquí quiero enseñaros un proyecto en Portugal con diferentes colores de maceta, con Sustraberry, y bueno, pues están haciendo y diferentes densidades, están haciendo ensayos para ver qué color de maceta es el que más le interesa al cliente. Bueno, esta ha sido un poco la presentación del arándano, pero bueno, al final quiero poneros dos o tres diapositivas para comentaros también las diferentes tecnologías que tenemos para el resto de deberes. Hemos ampliado bastante la formación en arándano, pero ahora quiero explicar un poco qué podemos hacer también en mora, frambuesa y fresa. En cuanto a fresa, pues tenemos los grow bags, las bolsas de coco para el cultivo de fresa, tanto para producción de fruta como para producción de estolones, ¿vale? Son placas con diferentes medidas, lavadas o no lavadas, y este tipo en el que se pueden obtener estos resultados. Además, también proveemos de la solución hidropónica, lo que es el canal para para poner la placa, el grow bags, y hacer el cultivo elevado. En cuanto a la frambuesa, pues diferentes tipos de macetas, las berry pot, frambuesa, tanto con patas como sin patas, en diferentes colores, y en frambuesa, por ejemplo, ahí sí utilizaríamos sustratos de 100% fibra de coco porque dan muy buenos resultados. Por supuesto, tienen que ser con las menores partículas finas posibles, en sustratos tamizados en el que las partículas finas se eliminan del sustrato. Podemos irnos a sustratos 100% coco o sustratos con un porcentaje de chips, dependiendo del tipo de drenaje que hagamos y de la zona donde vayamos a cultivar. Este es otro tipo de cultivo, maceta de 10 litros y 100% coco. En cuanto a la mora, nos vamos a otro tipo de maceta más grande. El sistema radicular de la mora es más potente y tenemos que irnos a macetas de más volumen, también porque la mora en ciertos países la tienen más tiempo en la misma maceta. Aquí es maceta de 40 litros con el root porque el sistema radicular de la mora, como os he comentado, es muy potente, ¿vale? Y la mora también, por supuesto, se puede cultivar en Easy Planter con el airroot. También muy buenos resultados debido también a que la mora es un sistema radicular muy potente y que coloniza rápidamente el coco, ¿vale? Bueno, pues espero que haya sido interesante esta presentación, espero que hayáis encontrado por lo menos algún punto, alguna idea interesante para vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia
Y nada, aquí tenéis los datos tanto de la página web Projar Internet, www.projarinternational.com, y mi correo electrónico alvaro.villalba@projargroup.com. Estoy a vuestra disposición, tanto yo como mi equipo en Projar, para ayudaros a que vuestro proyecto de arándanos sea lo más satisfactorio posible y que encontremos y que podáis encontrar los mayores rendimientos posibles y los mayores por superficie. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada, un abrazo a todos.